quiere ser? ¿Usted quiere ser discípulo o quiere ser un seguidor? ¿Qué me contestaría usted en esta hora? ¿Cuántos quieren ser seguidores? ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén. Yo quiero ser discípulo. Póngase de pie en esta hora y quiero que oremos a Dios. Y que le digamos a Dios: Dios, abra mi corazón. Yo quiero esa palabra que alienta, esa palabra de vida. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora y proclamamos, Señor, esa palabra, Señor, aleluya, hablada por tus siervos, Señor, aleluya, donde somos un pueblo, somos una nación fuerte, poderosa en ti, Padre, y declaramos ahora mismo, Señor, que toda perturbación, que toda estorbo, que toda barrera se quita, Padre, y en el nombre de Jesús proclamamos ahora mismo que hay libertad, Señor, aleluya, en el Espíritu de Dios hay libertad, Padre, hay, Señor, aleluya, palabra fresca en este lugar, Padre, y declaramos, Señor, que en el corazón, aleluya, haya ese lugar para que la palabra, aleluya, haya cabida, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuándo pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Si hay alguien ahorita que ha sentido de Dios pasar adelante, puede pasar, aleluya, vamos a ser breves en el mensaje. Yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso. Siéntese en esta hora. Y aquella persona que ha sido tocada por Dios y que siente venir al altar y orar, aleluya. Ahí estamos en breve momento. Tenemos un tema que se llama seguidores o discípulos. Aleluya. Hay mucha diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo de Cristo. Amén. Cristo lo remarcó bien en los evangelios. Cristo lo remarcó bien en la palabra del Señor. Amén. El discípulo, aleluya, dice en los evangelios, dijo: el que quiera ser, es una cuestión de decisión. Ser discípulo de Cristo es una cuestión de decisión. Amén. Cristo le dijo a aquel joven, le dijo: si quieres ser mi discípulo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo quería enfatizar algo. Una cosa es ser un seguidor y otra cosa es ser un discípulo. Quiero que vaya conmigo a la palabra, San Juan capítulo 6, verso 1. Amén. Y vamos a hablar de este tema que se llama seguidores o discípulos. Amén. ¿Qué queremos ser? ¿Multitud o discípulos? Amén. ¿Qué queremos ser? ¿Multitud o discípulos? ¿Queremos ser seguidores o ser un discípulo de Cristo? Aleluya. San Juan capítulo 6, verso 1 dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberia y le siguió gran multitud. Diga conmigo: gran multitud. Porque veían las señales que él hacía y los enfermos que sanaba. Amén. Verso 3. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Amén. Pero saben, en esta hora yo quiero hablarte de esto. Dice en el verso 6, aleluya, después de que Jesús, aleluya, fue al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene muchos nombres. Aleluya, la Biblia se escribió en un idioma del hebreísmo, donde muchas palabras significan lo mismo. Usted ha oído hablar el mar de Galilea, o el mar de Genesaret, o el mar de Sirene. Amén. O ha oído el mar de Tiberia. A veces confundimos un poco cuando se habla y dice, bueno, el mar de Galilea, el de Tiberia, y creemos que son dos mares, es un solo mar. Amén. Quiero basar esto bien claro, que a veces la Biblia usa muchas palabras para hallar el mismo significado. El mar de Tiberia, amén, el mar de Galilea, el mar de Sirene, pero es el mismo mar. Amén. Cristo dice, veniendo ahí del mar, dice, después de fue al otro lado del mar de Galilea en Tiberia, y le seguía gran multitud. Ahora, wow, vamos a aclarar esto. A Jesús le seguía mucha gente. Le seguía gente en multitud, en masas. Le seguía gente por una cuestión social. Le seguía gente por una cuestión económica. Le seguía gente por una cuestión de que sanar enfermos. Pero realmente, ¿cuántos seguidores le seguían realmente para ser discípulos? ¿Cuántos seguidores realmente amaban ser un discípulo? Cuando Cristo enfatiza y dice, hey, el que quiera ser mi discípulo, esto es cuestión de decisión, tiene que negarse a sí mismo y caminar conmigo. Amén. El que quiera ser mi discípulo, aleluya, debe de saber de que yo, aleluya, demando cosas de mis discípulos. Por lo cual, aleluya, aleluya, mucha gente quería seguirle. Un discípulo dice, sígueme
discípulos, sígueme y serán honrados por mi Padre. Amén. El que quiere ser mi discípulo, de lo que tienes a los pobres. Y Jesús le seguía mucha gente, algunos verdaderamente discípulos. Note cómo Pablo dice malos discípulos. Amén. Algunos por una necesidad en particular, pero la mayoría simplemente le seguía. Jesús en cierta ocasión, sabiendo los pensamientos de las personas, le dijo: vosotros me seguisteis porque comisteis. Yo quiero aclararte eso. Cuando yo te digo a ti que quieres ser, un discípulo o un seguidor, es que un seguidor sigue señales. Un seguidor simplemente va a que le suplan una necesidad. Un seguidor simplemente va a recibir algo. Amén. Amén. Pero un discípulo es diferente. Amén. Un discípulo dice, por lo cual dice, no por lo que un discípulo sigue, no por lo cual Cristo le puede dar. La diferencia entre un seguidor y un discípulo: un seguidor se emociona. Amén. Un seguidor se emociona, un discípulo toma principios. Amén. Un seguidor se emociona, un seguidor, aleluya, va y mira a la multitud y se emociona, pero un discípulo toma principios. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú caminas en la palabra de Dios, tú te basas en los principios de Dios. Amén. Tú te conviertes en un discípulo y no en un seguidor. Amén. Cuando tú estás en la iglesia y sabes los principios, tú te conviertes en alguien que vive no por emociones. Amén. Sino que por principios. O sea, que en el día difícil él está basado porque hay un principio de vida en tu vida. Amén. Seguidores o discípulos. Un seguidor, aleluya, sigue a otro. Un discípulo sigue a Cristo y lo siguen a él. Tú te has preguntado que mucha gente a veces, aleluya, es muy fácil decir: no, a mí no me miren, miren a Cristo. No eres un buen discípulo. Porque el discípulo no solamente sigue a Cristo y lo siguen a él. ¿Usted sabía que ser discípulos es ser influyente? Es ser discípulos es que muchas personas quieren ser como tú. Que muchas personas te ven y anhelan la clase de vida que tú tienes, porque Cristo te ha dado una vida nueva. Que cada día la gente te vuelves alguien atractivo a la vida, porque están tratando de ver qué es lo que Dios hizo en tu vida, cómo Dios transformó tu ser, y ellos quieren algo nuevo. Por lo tanto, un discípulo no solamente sigue, sino que sigue a Cristo y lo siguen a él. Yo quiero decirte algo. Este tema de seguidores o discípulos habla directamente de este verso. Cuando Jesús está en el monte, cuando le llegó mucha multitud, ahí vino gente enferma, ahí vino gente con necesidad, ahí vino multitud, aleluya. Pero esa multitud llegó y se fue, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, aleluya, que esa multitud llegó y se fue. Dice que esa multitud estuvo, aleluya, y el discípulo, aleluya, el discípulo es capacitado para dar. En San Juan capítulo 6, verso 5, dice la palabra que mientras los discípulos estaban ahí, la multitud llegó para comer. Y los discípulos, viendo la necesidad, le dijeron a Jesús: oye, hay mucha gente. Y Jesús les dice: dale de comer a ustedes. El discípulo se capacita para dar. Amén. Mira, hermano, cuando esta multitud llegó, estaban todos allí de pie, estaban todos esperando alimento, había la necesidad de dar. Y Jesús, aleluya, sabiendo la necesidad, él habla a los discípulos y dice: ustedes son los que van a dar. Cuando miramos esto, miramos que la multitud, aleluya, se agrupaba, pero los discípulos estaban ahí. Pero ¿sabes qué? La multitud, al fin y al cabo, cuando terminaron de repartir en la comida, se fue. Los discípulos quedaron. Hermano, pero yo te pregunto ahora: ¿quién es el que ve los milagros en su mano? ¿Quién es el que ve los milagros de Dios en su vida? ¿La multitud o los discípulos? Los discípulos llegan y dice la palabra de Dios que miran multiplicarse el pescado en sus manos, miran multiplicarse el pan. ¿Por qué? Porque el discípulo es el único que puede ver los milagros multiplicarse en su vida. El discípulo puede ver, aleluya, cómo se multiplica el dinero cuando no hay, cómo se multiplican las fuerzas en tu vida, cómo se multiplica la esperanza en Dios. Amén. Porque eres un discípulo, porque tú has decidido, aleluya, ir más allá de lo que llega a la multitud. La multitud llega y se va, pero el discípulo se queda.
Amén. La multitud llega y se va, se sana y se va, pero el discípulo llega y se queda. Amén. La multitud simplemente busca algo. El discípulo, aleluya, quiere dar a otros. La multitud se sana y se va, pero los discípulos se quedan. Si tú te ves la palabra, dice la Biblia que mientras, aleluya, los discípulos, aleluya, salieron a bogar mar adentro, la multitud fue despedida y se fue a dormir. Mientras la multitud se va a dormir, el discípulo sigue remando y abogando mar adentro. Amén. Mientras la multitud se va a descansar, tú estás clamando. Mientras la multitud, aleluya, se va para su casa, tú estás en la tormenta. Mientras la multitud se fue, aleluya, tú estás avanzando hacia donde Dios te quiere llevar. Dale fuerte el aplauso. Dios permanece para siempre. Cristo que te quiere llevar a ser un seguidor, a ser un discípulo de Cristo. Amén. Porque un seguidor se conforma con lo que puede recibir. Un discípulo busca más. Cuando los seguidores se fueron, los discípulos, miren, a mí me impresiona Pedro, porque Pedro le dio de comer a los 5,000 y cuando todos se fueron, Pedro viene y regresa del maestro y le dice, ya se van todos. Jesús le dijo, ustedes no se pueden ir porque a ustedes todavía les falta hacer la limpieza. Aleluya. Mientras la multitud se iba, los discípulos tenían que hacer la limpieza donde habían comido 5,000 personas. Transpórtate un poquito a un monte con 5,000 personas. Ubícate como Dios, aleluya, te lleva, aleluya, a compromisos como discípulo. La multitud comió y se fue, pero el discípulo tenía que quedarse. Amén. Amén. Miramos que la multitud se va a dormir, aleluya. Todos quieren ser multitud, pero nadie quiere ser discípulo. La multitud se fue a dormir. Mientras todos se fueron a dormir, Pedro se regresa donde está Cristo y le dice, ya nos podemos ir. No, los discípulos no. Ustedes se van a montar a la barca y van a remar mar adentro. Mira qué impresionante esto. Mientras la multitud se va a dormir, los discípulos, aparte de que tuvieron que limpiar, tienen que abogar mar adentro. Amén. Pero mira, te voy a decir una cosa. Cuando los discípulos llegan mar adentro y hay una tormenta y hay una tempestad, ahí hay algo que no puede ver la multitud. Hay algo que no puede ver aquel que está durmiendo. Hay algo que no puede ver aquel que simplemente llega y se va. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede ver el milagro de Dios es el que es discípulo. Dale fuerte la cosa que ¿por qué? Porque el discípulo sigue avanzando. La multitud llega y se va. Y cuando aquella tempestad se arrecia, pasa algo sorprendente. Jesucristo aparece en medio de la tempestad, en medio del agua. Y hay un discípulo que empieza a hacer cosas que otros no hacen. Porque lo que no hace la multitud, sí lo hace el discípulo. El discípulo es capaz de creer a las cosas, aleluya, que muchos no creen. Y cuando aquel hombre de Dios mira a Jesús y le dice, si tú eres, yo quiero caminar sobre las aguas. Y se levanta el discípulo aquel y empieza a caminar sobre las aguas y empieza a avanzar sobre las aguas. Porque mira, hermano, el resultado de ser un discípulo, el resultado de seguir adelante, el resultado de confiar, es que tú eres el único que puede contarle a alguien los milagros que Dios ha hecho en tu vida cuando tú eres un discípulo. Cuando no eres un discípulo, tú no puedes contarle a nadie. Amén. Yo puedo ver la vida de Pedro. Cuando Pedro estaba ya, aleluya, anciano, reunió a sus hijos y le dijo, te voy a contar una historia. Yo te voy a contar de alguien. Yo te voy a contar de gente que fue multitud. Pero te voy a contar de alguien que quiso ser discípulo y avanzó y abogó para adentro y caminó sobre el agua. Yo te voy a contar de alguien que tuvo el agallaje de creer ser un discípulo y caminó sobre el agua. Yo te voy a decir que yo caminé sobre el agua. Juan, yo te voy a decir esto. Los otros discípulos estaban con él. Amén. Pero Juan no le podía decir a sus nietos, yo caminé sobre el agua. Juan no le podía decir a sus hijos, yo caminé sobre el agua. La multitud no le decía, yo caminé por las aguas. Pero Pedro sí le podía decir. Mira, yo fui un discípulo y yo vi el milagro de Dios caminar por el agua. Yo fui un discípulo y vi cómo los peces se multiplicaban en mi mano para dar a comer a 5,000 personas. Yo fui un discípulo y vi cómo el pan se multiplicó. ¿Por qué? Porque cuando eres discípulo, tú ves los milagros de Dios en tu vida. Pero cuando no eres un discípulo y eres multitud, no los puedes ver. Porque la multitud llega y se va. Pero el discípulo se queda. Amén.
El discípulo tiene mente de único, no mente de montón. Amén. Mente único. Es que el discípulo está expectante del milagro que va a suceder hoy. Que el discípulo esté expectante de lo que Dios va a hacer para darle de comer a 5,000 personas. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú te trasladas en la parte en fe y entender, alguna gente cree, bueno, hubo un milagro porque Cristo habló y del cielo llovieron peces. O una camionada de peces cayó en ese lugar. Es fácil así de a montón. Pero cuando tú te detienes a creer, no. Jesús hizo algo maravilloso. Deben ustedes de comer a sus discípulos, porque yo quiero ver que ustedes vean cómo yo obro en tus manos y veas el milagro de Dios. Y ver cómo los discípulos en sus manos se multiplicaba la bendición. ¿Tú crees increíble ver cómo los peces se han multiplicado de las manos de los discípulos? Es como ver cómo, aleluya, el mar enmudece cuando Cristo le habla. Y eso solo lo puede ver el discípulo. Cuando ves caminar la gente sobre los problemas, eso lo puede hacer el discípulo. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser discípulos? Amén. Aleluya. Ahora, ¿cuántos quieren ser multitud? Nadie. Porque la multitud viene y se va. La multitud se sacia y se va. Por eso es que Cristo en una ocasión le dijo, ustedes me siguieron porque yo los di de comer. Ustedes me siguieron porque querían tener algo, aleluya, un nivel social, un nivel económico, un nivel, aleluya, de sanidad. Mira, te voy a decir una cosa. Hay gente hoy en la vida cristiana que está siguiendo a Cristo por tener un nivel social. Está siguiendo a Cristo no porque le importe a Cristo, sino porque le importa tener un estatus social. Le gusta que la gente vea y diga que es un hombre de Dios. Pero no le sigue realmente porque cree que es un discípulo. O sea, le sigue porque quiere tener un nivel. Y a mí me gustó lo que yo dije aquella vez cuando Moisés, aleluya, se le apareció Dios y le dijo, mira Dios, yo soy Moisés, voy a hacer todo lo posible por hacer milagros, voy a hacer todo lo posible para que tú me uses en milagros, pero yo quiero que me digas quién va a ir conmigo, porque hay 1 millón de personas que voy a atravesar en medio del desierto. Y me impresiona cómo, aleluya, Moisés estaba esperando que le dijeran, hombre, tú eres, te voy a bendecir, te voy a honrar, pero Cristo le dijo, mira, Dios le dijo, mira, voy a hacer una cosa, ahorita voy a honrar a alguien. Y muchas veces nosotros como hombres de Dios estamos esperando que nos honren a nosotros. Pero Cristo dice que pasó, Dios pasó por ahí y venía diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos santo es. Yo soy Jehová. Yo visito la maldición de los padres hasta los hijos. Yo soy, aleluya, Jehová, el primero y el último. Y dice que cuando miró a Moisés que venía Jehová pasando por ahí, él se arrodilló, porque Dios, al único que te puede dar la gloria es a él. Aleluya. Amén. Al único que se puede dar la gloria y la honra es el único Dios todopoderoso. Por eso él dice, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Exacto así. Amén. Por eso es que dice la Biblia, y te voy a llevar que te traslades en fe a esto. En la Biblia dice que Jesús, aleluya, estaban adorando ángeles y arcángeles. Estaba Gabriel, estaba, aleluya, toda aquella jerarquía de ángeles, querubines y serafines, todos estaban ahí adorando, estaban adorando en el templo, pero de repente se levanta del trono y alza las manos al cielo, mira al cosmos y dice Dios, no ha habido nadie más grande que mí, juro por mí que te voy a bendecir. Ahora yo te digo, trasládate un poco y mira lo que dice Gabriel. ¿Tú te imaginas ver a Dios levantando de su trono para bendecir tu vida? Amén. ¿Tú te imaginas ver a Dios? Hey, ahora dime, ¿Dios juró para sanarte? No. ¿Dios juró para salvarte? No. Pero en esta ocasión Dios se para y dice, juro que te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y se me antoja hacerlo. Entonces mira, hay gente que le seguía a Cristo por un nivel social. Y aquel hombre dice que Cristo, viendo a alguien que llegó delante de él y le dice, hey, aleluya, gracias hermano. Gracias. Cristo mirando a aquel hombre que leía, porque le dijo, yo quiero ser tu discípulo, le dice una palabra que a mí no se me olvida. Le dijo, las zorras tienen su nido y el Hijo del Hombre no tiene donde recortar su cabeza. Vamos para aquellos que quieren ser discípulos, pero quieren tener una vida social, económica buena. Amén. Y Jesús le dijo, no hombre, mira, te equivocas. Yo te conozco. Yo sé quién eres.
Dice la Biblia que entendiendo los pensamientos de él, que él lo que quería era usar la ventaja de ser discípulo para ser político. La ventaja de ser un discípulo para ser un hombre de estatus social. Y Cristo, entendiendo desde lejos su pensamiento, le dice: mira, las zorras tienen su nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarte. Que te voy a decir algo: si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, está bien, pero te voy a decir algo. Aquí a mí no me siguen porque yo les quiera dar algo. Aquí me siguen porque yo soy Dios y porque yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque multitud quería seguirle por un estatus social y económico. Mucha gente quería seguirle por una sanidad. Mucha gente en aquel tiempo había tanta necesidad, y eso se da a veces. Y Pablo lo remarca muchas veces aún en la Santa Cena, diciéndole: aquellos que tienen hambre, por favor coman en su casa. ¿Usted ha leído eso? Lo que pasaba aquí era que había mucha gente con necesidad de comer. No le importaba realmente si Cristo era Dios o no. Lo que querían era comer. Y Cristo, conociendo, le dice: hey, ustedes me siguieron porque comieron aquí, hombre, pero no porque quieren seguirme. Amén. Porque un seguidor no es un discípulo. Un seguidor, aleluya, es alguien que se agrupa para escuchar. Un discípulo es aquel que sigue, aquel que escucha. Amén. Un discípulo es aquel, aleluya, que no solamente va para recibir, sino que recibe para dar. Un discípulo es aquel que no solamente sigue a alguien, sino que sigue y otros lo siguen a él. Porque de eso se trata, ser un discípulo de Cristo. Un discípulo con mente única, no mente del montón. Un discípulo que fue hecho para dar. Por eso miramos en el verso 6, verso 5, cuando en San Juan capítulo 6, verso 5, Cristo le dijo a sus discípulos: la multitud se va, denle ustedes de comer. ¿Por qué? Porque ellos iban a ver el milagro. Amén. Mire, hermano, usted es un discípulo. Cuando envejece, cuando sus nietos, aleluya, vengan delante de usted, cuando sus hijos crezcan, usted se va a poder sentar y decirle: mira, yo fui cristiano, yo conocí un Dios que me llevó de lo mucho, de lo poco a lo mucho. Yo conocí un Dios que me llevó, aleluya, de lo natural a lo sobrenatural. Tú le vas a poder contar a tus nietos eso. Pero cuando no eres discípulo, le vas a contar que fuiste un seguidor que simplemente fue y se largó. Amén. Cuando miramos el tema seguidores o discípulos, dice en el libro de San Juan, verso 2, que cuando después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le siguió gran multitud, pero mucha de esa multitud iba por necesidades, aleluya, para ser sanados. Pero muchos de ellos, aleluya, simplemente iban y se regresaron. Pero aquellos que fueron discípulos vieron el milagro de Dios en su vida. Aquellos que fueron discípulos miraron, aleluya, multiplicarse los peces. Aquellos que fueron discípulos miraron, aleluya, el pan multiplicarse. Mira, hermano, solo el que es discípulo puede ver los milagros de Dios en su vida. El que es multitud no. Amén. Solo el que es discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo aboga más adentro. ¿Usted sabe lo que es abogar? Meterse más adentro con el Señor, aunque eso te traigan problemas. Que cuando, aleluya, todos se iban, a mí me imagino ver la cara de Pedro. Cuando Pedro le dice: maestro, soy tu discípulo, he tenido que limpiar el chiquero que dejaron 5,000 personas aquí. Hágase el cuadro, hermano. Si donde comemos 100, dejamos un tiradero. ¿O no es así? Las hermanas que limpian aquí, cuando van a comer ahí 50 personas y que limpian, ahora multiplico eso por 5,000. Pedro agarra y dice: y todos se fueron. Y Jesús le dice: sí, pero es que tú no eres igual que ellos, tú eres discípulo. Aquellos se pueden ir, pero tú no. Y le dice: quédate y limpia. La multitud se fue, pero él tuvo que quedarse y limpiar. Cuando él acaba de limpiar, y muchos de esos somos discípulos nosotros también, así: ay, hermano, ya no aguanto, ya me voy para casa. ¡Ay, mañana! Pero quiere ver los milagros de Dios. Amén. Y cuando
decía, ya me voy para la casa. Salió Cristo, le dijo, Pedro, agárrate esa barquita y aboga mar adentro, te espero del otro lado. Mire, hermano, ser discípulo es diferente a ser un seguidor. Yo puedo ver a Pedro que dijo, wow, los seguidores ya se fueron. La multitud ya está en su casa durmiendo. Eso ya era tarde. Eso ya estaban durmiendo. Eso ya estaban con la panza llena. Y ya estaban teniendo pesadillas de tanta comida y pescado que habían comido, hermano. Pero ¿sabe qué? Mientras aquellos dormían, estos tenían que abogar más adentro. ¿Quieres ver el milagro de Dios en tu vida? Hay un canto por ahí que dice, hey, bájate de la canoa, ven y mójate los pies, no le tengas miedo al agua, aunque fría esté. Amén. Amén. Quieres ver el milagro de Dios, pero no quieres bajarte de la canoa y mojarte los pies. Quieres ver la bendición de Dios, pero no quieres abogar mar adentro. Aleluya. Meterte más en las cosas del Señor. Dejar más de las cosas que impiden que la bendición de Dios fluya en tu vida. Mira, hermano, cuando Pedro llega, yo me digo, Pedro, estoy cansado, le he de haber dicho. Mira, he tenido que darle a comer a 5,000 personas. 12, hermano, 12. Dándole de comer a 5,000. Haga el cuadro. Amén. No estaban en el hotel Hilton, ni estaban en el hotel de 5 estrellas. Tenían que irse en un monte, arriba de las piedras, dándole... vamos a trasladarnos un poco en esto. Porque la gente cuando habla, le dieron de 5,000. Comieron 5,000. Oh, una mesa grande, de seguro. De seguro había elevador para subirse al otro nivel. No. Estamos hablando que era un monte. Y si usted ha visto un poco la historia, son montes bien pedregosos. Había que levantarse por el medio de las piedras. Yo me imagino a Pedro con el pescado y brincando los cercos, brincando las peñas. O sea, fue difícil darle comer a 5,000 personas. Pero lo más difícil viene cuando, wow, ya me quiero ir, no tienes que limpiar. Cuando se acaba de limpiar, Pedro está exhausto, Pedro está colmado, Pedro está desesperado. Pedro está en una situación que dice, basta ya me quiero ir a descansar. ¿Cuántos hoy en día, como discípulos, han llegado al límite que dicen, basta ya me quiero descansar, ya no aguanto más? Amén. Dale fuerte el aplauso a Cristo en esta hora. Han llegado al límite. Que aún cuando Pedro llega y le dice, ya me voy, Cristo le dijo, no. Agarra la barca y aboga mar adentro. ¿Quieres ver la bendición? Mira, había algo que Pedro iba a ver allá. Te voy a llevar a esto. Dios siempre te va a llevar, aunque sea el proceso difícil, a una bendición. Y aunque tú no lo quieras entender, tienes que abogar mar adentro. Y aun cuando Pedro empezó a abogar, no entendía. Pero cuando Pedro está allá, en medio del agua, cuando empieza a caminar Pedro sobre las aguas, yo te aseguro que Pedro entendió la diferencia entre ser un discípulo y ser un seguidor. Amén. Porque los discípulos, aleluya, pudieron ver el milagro de un hombre caminar sobre las aguas. Amén. Cuando Pedro envejeció, puedo contarle a su gente. Aleluya. La multitud llega y se va. La multitud llega y se sacia. Pero el que es discípulo sigue adelante. La diferencia entre un servidor, entre seguirle y servirle. Algunas personas pasan mucho tiempo sirviendo algo a alguien, pero no le sirven. Algunas personas han vivido toda una vida, pero si no has aprendido a vivir para servir, el que no vive no sirve para vivir. El que no sirve, no sirve para vivir. Amén. Si no has aprendido a entender de que el privilegio de esto es el que vive, pero el que no vive para servir es cuando en sus manos los peces se multiplicaban. San Juan capítulo 12 verso 26 dice esto: el que me siga, y a mí me gustó mucho esta palabra, el que me siga, dice, sírvame. Y cuando yo miro esta palabra, digo yo, Señor, ¿será que a veces hay gente que te sigue pero que no te sirve? Porque San Juan capítulo 12 verso 26 dice, el que me siga, sírvame. Porque hay mucha gente que está siguiendo
siguiendo, pero que no sirve. Hay mucha gente que está queriendo ir ahí, pero va tras una posición social y una posición económica. Hay gente que, aleluya, quizás gente que viene a la iglesia, pero viene porque no hay otro lugar donde ir y voy a la iglesia. No, a la iglesia se va porque se cree que Dios está aquí. Amén. Amén. A la iglesia se viene porque tú entiendes que Dios está aquí. No es porque no hay otro lugar donde ir. No es porque es un monte y no hay ningún lugar donde divertirte. Y entonces la iglesia es un lugar de entretención. No. Amén. Seguidores o discípulos. Tú puedes elegir hoy tener mente de montón o tener mente de único. Mente de discípulo o mente de seguidor. Pero te voy a decir algo. Solo los discípulos van a ver los milagros de Dios. Solo los discípulos van a ver el mover de Dios en su vida. Por eso es que San Juan, capítulo 12, verso 26, dice: el que me sigue, sírvame. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre seguirle y servirle. Si vieron ustedes, la multitud de 5,000 le siguió. ¿Pero quiénes le sirvieron? Amén. ¿Quiénes limpiaron? Los discípulos. ¿Quiénes la abogaron para adentro? Los discípulos. ¿Quiénes caminaron sobre el agua? El discípulo. ¿Quién, aleluya, vio cómo aleluya, quién con la sombra de Pedro le sanaban los enfermos? Dice Pedro. ¿Quién, aleluya, hizo tantos milagros? Los discípulos. La multitud. No, ¿por qué? Porque no solamente el que sirve, sino que el que me siga, sírvame. El que me siga, sírvame. Deja de ser un espectador más. Ve la mano de Dios bendecir, aleluya, tu vida. Deja de ser una persona más y convierte en un discípulo. Porque el discípulo es el que va a ver los milagros de Dios en su vida. El discípulo es el que va a estar expectante de lo que Dios va a hacer hoy en tu vida. La multitud llega y se va. Recibe y se va. Pero el discípulo es el único que queda. El discípulo, aleluya, cuando todos se fueron a dormir, el discípulo quedó orando. Amén. Cuando todos se fueron, aleluya, fíjate lo que es una cosa, todos se pueden ir de vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones en las iglesias hasta por un año. Tú no puedes. Amén. La multitud se puede ir, tú no puedes porque tú eres un discípulo. Amén. Hay quienes se van a dar una vuelta por el mundo y regresan. Tú no puedes porque tú eres un discípulo. Amén. La diferencia entre ser un discípulo y un seguidor es que tú tienes cosas, aleluya, que otros no tienen. Tú tienes la promesa, tú tienes el poder de Dios, tú ves los milagros hacerse en tu vida. Tú tienes la facultad, aleluya, de ver, aleluya, cómo la provisión de Dios llega a tu vida para dar. Gloria a Dios. Eres el único que puede contarle a las generaciones las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida. Este es el único que puede sentar a tus nietos de generación y decirles cómo Dios te ha llevado, aleluya, en este transcurso de la vida. ¿Por qué? Porque eres un seguidor o porque eres un discípulo. ¿Cuándo te conviertes en un discípulo? ¿Cuándo tú te conviertes en un discípulo? Cuando no solo sigues, sino que también aceptas sus retos. Amén. Aleluya. Cristo siempre quiere llevarte a un escalón más, a otro nivel más de fe y de compromiso. Amén. Aleluya. Dios hizo avanzar en medio de la noche. Dios hizo avanzar a sus discípulos en medio de la noche, en medio de la tempestad, en medio del mar embravecido. Amén. En medio de aguas, aleluya, turbulentas. Dios te quiere llevar, si tú quieres, quiere llevarte a que tú andes sobre los problemas, sobre lo natural. Pedro caminó sobre el mar. Dios quiere que tú y yo caminemos sobre lo natural. Dios, aunque la tormenta sea hostil, aunque el mar esté embravecido, cuando se es un discípulo, se vive en lo sobrenatural. Mire, hermano, Dios llevó a estos hombres a través de la noche, a través del mar embravecido. Dios los llevó, aleluya, paso a paso para que ellos miraran la bendición de Dios en su vida. Mira, hermano, cuando seas un discípulo de Cristo, aleluya, Él te quiere llevar a los niveles, a un escalón más de fe, a un escalón más de compromiso. Por eso es que yo vuelvo y te repito, cuando usted es un discípulo, tú ya no tienes mente
de montón, tienes mente única. Amén. Tú ya no haces lo que los otros hacen. Tú ya no te quiebras como los otros se quiebran. Tú ya te permaneces más en la palabra porque tú entiendes que eres un discípulo. Porque el discípulo es el que puede ver el milagro, aleluya, establecerse en su vida de forma natural. Es el discípulo el que puede caminar sobre los problemas. Es el discípulo el que puede andar, aleluya, sobre el mar embravecido. El seguidor no, hermano. El seguidor llega y se va. El seguidor recibe y se va. Pero el discípulo se queda. El discípulo permanece. El discípulo, aleluya, sabe pagar el precio, hermano. El discípulo, aleluya, no solamente está aquí para recibir, está aquí para dar. El discípulo no solamente, aleluya, llega, aleluya, y se emociona. El discípulo vive por principios, hermano. Amén. Usted sabe que una emoción pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios dice, permanece para siempre. Por eso es que yo te digo a ti que tú debes de vivir el principio de fe. ¿Por qué? Porque la emoción pasa. En emoción llegan todos con el pastor y dice, hermano, vamos a evangelizar este lugar para Cristo. Y le vamos a dar. Pero esa emoción se pasa. Él necesita que los discípulos tengan principios. Que tú llegas aquí creyendo que aunque la tempestad sea hostil, que aunque muchas veces tengas tú que, aleluya, abogar más adentro, tú permanezcas aquí. Él necesita entender, aleluya, que tú vives por principios y no por emociones. Amén. Mira, un principio te va a llevar toda tu vida. Amén. Un principio va a permanecer contigo porque es principio de vida. Por eso es que el que es discípulo vive por principio y no por emociones. El que es discípulo, aleluya, trabaja horas extra más que el que no lo es. Por eso es que cuando Pedro le dijo, todos se van, tú no puedes irte. A mí me gusta cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro en una ocasión se sintió de esos momentos cuando se quiere ir, cuando quiere, aleluya, tirar la toalla, cuando ya no quiere ser discípulo. Mire, hermano, te voy a decir una cosa, todos hemos pasado por momentos que queremos ya tirar la toalla y no ser más discípulos. Amén. Todos. Cuando Pedro mira que todos se van, cuando Pedro mira que todos están desfalleciendo, le dice al maestro, todos se van, pues hay que arrojarlo todo y vámonos todos. Y el maestro le dice, mira, ¿te quieres ir? Adelante. Sé parte del montón, sé parte de los fracasados, sé parte de la multitud. Amén, ¿te quieres ir? Vete. Yo no te voy a detener. Tú quieres seguir parte de la multitud, del montón, vete. Pero había que entender un principio. Amén. Había que quedarse, había que permanecer, había que estar en medio, aleluya, de la tempestad. ¿Cuánto muchas veces estamos en medio de la tempestad, hermano? ¿Cuánto estamos muchas veces de la noche negra? Amén. ¿Cuánto muchas veces vemos, aleluya, que a otros les va mejor que nosotros? Pero que me gusta lo que dijo, aleluya, David cuando dijo, yo tuve envidia de ver la prosperidad del impío, pero Dios te dijo, ellos serán consumidos con toda su riqueza, tú no. Mira, hermano, el que es discípulo entiende que se vive mejor por principios y no por emociones. Amén, gloria a Dios. Y te lo voy a quedar fácil. Dice la Biblia que cuando este hombre llamado, aleluya, el que restauró los míos, Nehemías, dice que Nehemías levantó, aleluya, con una visión excelente y llegó a su pueblo, aleluya, con una visión excelente. Dice, y el pueblo, hay una palabra ahí, en otro tema que tenemos como edificadores, que dice, y el pueblo, dice, tuvo voluntad para hacer las cosas hasta la mitad. O sea, se emocionó hasta la mitad. Mira, hermano, el discípulo tiene que entender que ya no vive por emociones, sino por principios. Amén. Amén. Cristo quiere que tú y yo seamos, aleluya, y que caminemos en lo sobrenatural. Quiero terminar yo con esto. Cuando eres un discípulo, tu vida y la perspectiva de tu vida cambia. Porque vives para servir a los planes y los propósitos de Dios. Vives en un nivel diferente a los que están, o a los que tan solo siguen. Hoy es tu mejor día. Puedes ser un discípulo o convertirte en parte más de la historia. Mira, hermano, voy a decirte algo en esta hora. Y quiero ir terminando con esto. Yo sé que ya es un poco tarde. Yo creo que tú te pongas de pie en esta hora. Amén.
Y quiero, aleluya, decirle esto. Cuando seas un discípulo, tu mentalidad cambia. Cuando seas un discípulo, aleluya, tu vida y tu perspectiva de la vida cambia. Porque ya no vives tú conforme a lo que vive la gente de afuera. Tú vives según al propósito y a la voluntad de Dios, porque tú vives para agradar a los compromisos de Dios. Amén. Cuando tu vida cambia, porque vives para agradar los planes y los propósitos de Dios, tú no vives en el nivel, eres diferente a los otros que tan solo siguen. Mira, hermano, yo voy a dejarte en esta hora. Tú puedes elegir hoy ser un discípulo y ver los milagros de Dios en tu vida y ser parte de la multitud que llega y se va. Ser discípulo requiere decir que cuando otros están durmiendo, tú vas a estar velando. Ser discípulo requiere, hermano, que cuando muchos, aleluya, ya no quieren seguir avanzando, tú vas a tener que seguir firme. Amén. Que cuando la multitud llegó por querer conseguir algo, tú permaneces ahí. ¿Por qué? Porque eres un discípulo. Porque el discípulo llega y recibe para dar. La gente te va a ver y se le va a antojar la clase de vida que tú tienes, porque lo que tú tienes lo tienen ellos. Amén. Y la gente va a decir que es la vida que tiene este hombre. ¿Por qué? Aleluya. El matrimonio de él funciona. Venimos del mismo lugar. Aleluya. Hemos sufrido con los problemas de celo los dos matrimonios. Pero él está en victoria. Yo no sabe por qué. Porque él ha decidido ser un discípulo y no ser un seguidor. Aleluya. Dame fuerte la mano. La gente te va a ver y va a ver aquel. Aleluya. Que salieron todos. Aleluya. Del país donde fueron. Quizás de Honduras, quizás de México, Costa Rica. Salieron dos en la misma condición, miserables, pobres, desventurados. Pero algo pasó en el transcurso de la vida, que alguien decidió ser un discípulo. Hermano, y ve diferente, aleluya, como aquel hombre ha ido prosperando y Dios lo ha traído, aleluya, de lo poco a lo mucho. Y aquel lo queda viendo y dice: yo quiero saber, porque salimos del mismo lugar, porque teníamos, aleluya, los mismos problemas, pero este ha sido prosperado. ¿Por qué? Porque él decidió ser un discípulo.